la temática, la segunda temática del directo de hoy, que es esa cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Bueno, fue una cumbre que tuvo lugar entre los países miembros de estas dos organizaciones, la CELAC, todos los países latinoamericanos y del Caribe, y la Unión Europea. Había varios puntos centrales, ¿no?, de discusión. El primero era si iba a haber una declaración conjunta en alguna dirección con respecto a la guerra en Ucrania. Bastantes periodistas y bastantes diplomáticos pensaban que esto no iba a ser posible porque, pese a que la Unión Europea tiene una posición bastante monolítica con respecto a la guerra en Ucrania, una posición en cierta medida beligerante, lo cierto es que los países latinoamericanos no tienen un consenso a ese respecto. Primero porque tienen, en muchos casos, tradiciones políticas bastante menos beligerantes, bastante más pacifistas que los estados europeos. Segundo, porque hay divergencias ideológicas a la interna de la región mucho más punzantes que las que puede haber en Europa. Y también porque tienen otro tipo de vinculación con Rusia, ¿no? Sobre todo algunos de los gobiernos de la región, en términos militares, pero también en términos económicos e incluso ideológicos en algún punto, y políticos. Bueno, finalmente sí hubo una declaración conjunta, que es bastante más de lo que se esperaba. La declaración conjunta, aunque no hace una mención directa a Rusia, que era lo que pretendía fundamentalmente la Unión Europea, que hubiese una condena no solo a la guerra de Ucrania, sino a Rusia como actor político internacional. Bueno, eso no lo consiguieron y lo que hubo fue una condena un poco genérica de la guerra en Ucrania. Todos los países la firmaron, salvo Nicaragua, que se abstuvo. También esta cumbre nos dejó un enfrentamiento entre Venezuela y los máximos dirigentes de Paraguay y de Uruguay, que vinieron a decir que, aunque acudiesen a esta cumbre, ellos seguían reconociendo a Guaidó y seguían, sobre todo, o no querían que se pensase que su presencia en la cumbre legitimaba, desde su punto de vista, el gobierno de Maduro. Sabéis que el gobierno de Nicolás Maduro todavía tiene dentro de la región, aunque la situación no es la de hace unos años, que tenía una deslegitimación interna dentro de la región bastante fuerte, ahora ya no es tanto así, pero todavía conservan o coexisten gobiernos que consideran que Nicolás Maduro, al frente del Estado venezolano, o sea, que se conserve Nicolás Maduro al frente del Estado venezolano no es algo legítimo, ¿no? Dicho lo cual, como digo, esta posición ya está menos extendida en la región. Recordad que en noviembre, si no me equivoco, hay elecciones municipales en Venezuela y va a participar la oposición después de varios años de no participar en el proceso electoral del país. Y bueno, en ese sentido las relaciones están un poco menos tensas. Pero todavía Paraguay y Uruguay mantienen esa tensión, ¿no?, por así decirlo. Recordad también que además la región está viviendo una nueva marea rosa más moderada, de gobiernos de corte más de izquierda latinoamericana, aunque desde luego en ningún caso tan confrontativos como los de hace unos cuantos años, pero que al menos en la cuestión interna de la región sí que sostienen posiciones más de soberanismo, más de rechazo a la injerencia europea y extranjera en la región, ¿no? Es el caso de Boric, es el caso de Alberto Fernández, es el caso del gobierno de Bolivia, de Arce, o sea, aunque no sean quizá tan confrontativos, sí que sostienen todavía esa idea, lo cual les lleva a defender, de alguna forma, la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Y luego la parte más, desde mi punto de vista, la más relevante, o la que dice más de las relaciones internacionales, que es la relación económica entre las dos regiones. Sabéis que la idea de un acuerdo de libre comercio y de un acuerdo económico grande, a gran escala, entre la Unión Europea y el Mercosur, entre Europa y América Latina, por que nos entendamos, es una cuestión permanente del debate entre estas dos regiones, que nunca parece que se pueda concretar. Y pese a, digamos, la falta de profundidad de algunos analistas, desde mi punto de vista, que achacan esto a una simple incapacidad política de los dirigentes, en realidad esto tiene que ver con una cuestión mucho más estructural. La relación entre el continente europeo y el continente latinoamericano, por la propia estructura de sus dos economías y por la propia estructura del modo de producción capitalista como sistema internacional, exige que en las condiciones actuales las relaciones entre las dos regiones sean siempre relaciones pensadas desde la lógica del centro-periferia.
Es decir, unas relaciones pensadas desde la lógica del intercambio desigual. Esto, más que una valoración, es un reconocimiento de realidad que evidentemente a la Unión Europea le parece bien y lo sustenta, entre otras cosas porque está profundamente interesada en la extracción de lo que se llaman las materias críticas, las materias primas críticas en la región, fundamentalmente, por ejemplo, el litio, que es un recurso muy presente en Argentina, en Chile y en Bolivia. Bueno, el deseo de obtener estas materias primas críticas hace que los países europeos, la Unión Europea, pretenda llevar a cabo acuerdos de libre comercio con la región latinoamericana en los cuales se profundice la primarización de las economías latinoamericanas, ¿no? En las cuales las economías latinoamericanas agregan el menor valor posible a estos recursos. Bueno, esto es un consenso dentro de la Unión Europea. No hay gobiernos relevantes en la Unión Europea que desafíen esta lógica. Uno podría pensar que además tiene un cierto sentido, ¿no? Porque evidentemente les es favorable para sus economías y para sus grandes empresas mantener una relación de subordinación económica, una relación de centro-periferia con Latinoamérica. Pero esto no es un consenso en América Latina y este es el punto. ¿Cuál es la principal dificultad para que exista un acuerdo de libre comercio entre estas dos regiones? Bueno, que en América Latina, entre los distintos gobiernos y las distintas posiciones ideológicas y políticas hegemónicas en los países latinoamericanos, hay dos grandes miradas de la economía. Evidentemente hay matices nacionales y matices dentro de entre distintos partidos, ¿no? Pero a grandes rasgos, en lo que hace a la economía internacional hay dos grandes perspectivas. La perspectiva de la primarización, de, como decía, por ejemplo, el gobierno argentino Mauricio Macri, de convertir a Argentina, convertir a América Latina en el granero del mundo, y la perspectiva de la agregación interna de valor y la industrialización. Es decir, del abandono del estatus de periferia del sistema mundo internacional. Claro, estas posiciones están tan enfrentadas, una postula que América Latina debe extraer los recursos naturales o incluso dejar que empresas extranjeras los extraigan y llevárselos para la producción a otro lado, ¿no? Y obtener con ello divisas, por ejemplo, divisas de forma directa. Y la otra perspectiva, la perspectiva que podemos llamar de la agregación interna de valor, del desarrollo interno, de la integración regional, lo que postula es, de una u otra forma, con mayor o menor profundidad, que estas materias primas queden a disposición de las economías nacionales para procesos industrializadores. Insisto, con matices enormes, ¿no? Porque hay proyectos de la izquierda latinoamericana que hablan de la nacionalización total de los recursos, otros que no, otros que pretenden industrializar a lo clásico, otros ir hacia una economía más sostenible. Bueno, hay como estas diferencias, pero a grandes rasgos lo que comparten todas estas izquierdas es que no quieren la primarización de su economía, no quieren que estas materias primas se vayan directamente fuera. Bien, esto imposibilita el acuerdo, salvo que la única forma de que hubiese un acuerdo de largo plazo económico de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sería básicamente que de forma continuada durante varias legislaturas coincidiesen en la mayoría de los países latinoamericanos, sobre todo de los de mayor peso, gobiernos de una u otra tendencia. Es decir, si coinciden en la mayoría de países latinoamericanos gobiernos que apuestan por la primarización, sería posible. Y si coinciden en el largo plazo gobiernos de la izquierda latinoamericana, de la agregación interna de valor y del desarrollo interno y la integración regional, como mínimo tendrían un proyecto común de qué hacer con sus recursos naturales, o coincidencias muy fuertes. Otra cosa es que la Unión Europea quisiese aceptar un acuerdo de libre comercio en esos términos, en los términos que le postularían esos gobiernos. Eso es lo más complicado. Pero bueno, a grandes rasgos era esta cuestión, ¿no? Y volvió a salir, de hecho, Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijo, ¿no?, que cuando hay un acuerdo de libre comercio entre dos regiones y solo gana una de las dos regiones, en este caso sería la Unión Europea, dice él que esto más que un acuerdo es un fraude, más que un acuerdo es una burla. Esa es la perspectiva, ¿no?, para que entendamos la dificultad. Es cierto que hay otros gobiernos de lo que serían las derechas latinoamericanas, de la primarización de la economía, que no tienen tanto problema con este proceso extractivista y con convertirse en el granero del mundo, ¿no? Como quizá el presidente de Uruguay, aunque es una derecha un poco particular, ¿no? Pero lo que era el gobierno de Mauricio Macri, tal. Bueno,
no están gobernando ahora esos partidos, mayoritariamente en Argentina, y por tanto se hace casi imposible ese acuerdo, al menos en los términos en los que lo plantea la Unión Europea, ¿no? Pese a que haya países latinoamericanos, como por ejemplo el caso de Argentina, con amplia necesidad de divisas, pero ni aún así. Bueno, esto abre debates, porque evidentemente la Unión Europea siempre ha tenido esta mirada sobre América Latina, los países europeos siempre han tenido esta mirada sobre América Latina, pero hoy se incrementa todavía más por la creciente vigencia de la economía china y de las inversiones directas desde China en América Latina. Entonces ahí entra una cuestión geopolítica incluso, ¿no? Que reabre el debate de si existe una nueva disputa interimperialista entre lo que sería China, según determinadas posturas, como un nuevo actor imperialista, y lo que sería el bloque occidental, Estados Unidos y la Unión Europea, como el otro bloque imperialista a través de las inversiones directas y del comercio desigual, ¿no? El intercambio desigual. Este es un poco el debate que abre, pero bueno, lo que está claro es que esa perspectiva de primarización de la economía desde la Unión Europea siempre existió con respecto a América Latina y hoy además se ve incrementada por intereses de las grandes empresas europeas, que ya existían antes, pero por la disputa geopolítica que sostienen estos países contra China. Esa es un poco la situación. Eso es lo que ha dado de sí la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Como digo, no ha habido cuestiones estructurales que se hayan decidido en esa cumbre, pero sí se han continuado tendencias y desacuerdos que dicen mucho del sistema internacional, dicen mucho de las relaciones entre estos dos continentes.